para con la iglesia donde Dios nos ha permitido servirle. En la iglesia donde estamos, estamos 2 ancianos en este momento, estamos trabajando para la formación de nuevos líderes, de nuevos ancianos, y la función que yo estoy desarrollando es como la del anciano pastor o maestro, y estamos trabajando en una colaboración muy estrecha con las iglesias bíblicas misioneras o la Fundación de Iglesias en Argentina, como se le conoce al ministerio, con Eduardo Buldain. Así que ha sido una bendición también, pues, tener el contacto con los hermanos y seguirnos preparando aún para el ministerio que hacemos en la iglesia local, dentro del Centro de Capacitación Bíblica. Se lo recomiendo. Ha sido una bendición para mí y para mi esposa también. Ella también está tomando clases los sábados por la mañana y yo tomo algunas clases en la semana. Así que ha sido un buen tiempo. El tema que estamos hablando, yo lo he titulado Ocupados, pensando, fundamentados en la carta que le escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Filipenses, o a los filipenses, sobre todo tomando como base el texto de Filipenses capítulo 2, hablando acerca desde el versículo 10 en adelante, y viendo cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, nos desafía a que estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Yo les mencionaba la ocasión anterior que compartimos, que la idea de todo esto, mucha gente utiliza este texto fuera de su contexto, hablando de que la salvación se puede perder, aunque nosotros tenemos una formación en la cual no hablamos y sabemos que no es así, pero a veces no entendemos la profundidad de cómo puede afectar a la iglesia el hecho de estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Y la idea o el concepto, de ahí es donde se desprende el título, es que debemos de estar ocupados, trabajando hasta llegar a la meta, trabajando hasta terminar la obra que se comenzó. Esa es la idea. Nuestra salvación está se está completando, no que es para ser salvos, sino para ser santos a la imagen de Cristo. Lo que él menciona, el apóstol, en el capítulo 1, versículo 6, que estando persuadido de esto, que tenemos a Cristo en común, dice el versículo 5, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y estamos siendo santificados día a día. Esa es la idea, que la iglesia se santifique día a día de una forma progresiva hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y en ese contexto, hemos visto también que el trabajar o el estar ocupado implica trabajar con una excelencia o hacer producir con una excelencia. La semana pasada o un par de semanas atrás hablamos acerca de esta palabra energón, que es esa energía que surge de dentro nuestro por medio del poder del Espíritu Santo, que activa al creyente y que produce en él los deseos de Dios, y para hacer a un lado nuestros propios deseos, y entonces también nos da la fuerza suficiente, el poder necesario para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Dios produce ese deseo y Dios produce ese accionar de nuestra vida de una manera eficaz y de una manera eficiente. Dijimos que vamos a hablar más adelante acerca de la excelencia, pero ¿cómo es que realmente estoy o me puedo mantener ocupado en lo que Dios me pide? Bueno, es necesario que apliquemos algunas acciones para mantenernos ocupados en la cosa que Dios me está pidiendo. Para mantenerme ocupado en mi salvación con temor y temblor, necesito considerar algunas cosas importantes. Por eso el día de hoy vamos a ir a un texto, a ver si está acá, ok, que está en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, y el texto nos dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así
el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el tema de hoy o el título de hoy se llama Entrega las riendas. Y ahora vamos a explicar por qué. Vamos a ver, en primer lugar aquí, algo importante, o vamos a mencionar acá, que el propósito que el apóstol Pablo está compartiendo aquí a través de este pasaje que estaremos estudiando el día de hoy, es que la iglesia en Filipos se mantenga sujeta a Cristo. Porque yo no puedo estar ocupado en mi salvación, en mi santificación, en estar a salvo de la influencia del pecado en mi vida, si no estoy sujeto a Cristo, si no estoy bajo la autoridad de Cristo. Entonces, ese era el propósito que marca aquí el apóstol Pablo, que la iglesia en Filipos se mantenga sujeta a Cristo. Y para eso vamos a ver el día de hoy 3 puntos importantes. En primer lugar, comenzaremos hablando acerca de que es importante entender qué es la sujeción. En segundo lugar, hablaremos de las evidencias de la autoridad de Cristo por la cual debemos de sujetarnos a su autoridad. Y en tercer lugar, vamos a ir a ver algunos ejemplos de cómo entregar nuestra sujeción a Él o nuestra voluntad completa al Señor. Vamos a ver entonces, en primer lugar, entendiendo la sujeción, dice el versículo 12, como siempre habéis obedecido. Y esta palabra es una palabra que en el griego, en su base, en su raíz etimológica, tiene una profundidad muy importante. Es la palabra upekusate. Esta palabra significa estar sujeto a o acatarse a, obedecer a. Ahora, esta palabra lo que está tratando de decirnos es que debemos de ponernos debajo de. Y ahora te quiero compartir lo que sería una definición de sujetarse que encontré en el diccionario. Dice así, sujetarse es el acto de acatar la voluntad, implícita o explícita, de una persona, institución, una idea o ideología, una doctrina, una deidad, etc. Esta figura suele estar al mando de una situación específica y la obediencia implica la subordinación de la voluntad propia frente a esta autoridad. Entonces, la palabra obedecer tiene que ver con sujetarme, con ponerme debajo de. Esta palabra comienza con un sufijo que es una combinación de otra palabra griega, que es la palabra uper, y la palabra, si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando hablamos de hiper, ¿no? Estamos hablando de algo que va por encima de, pero cuando hablamos de algo, se utiliza el sufijo uper, es algo que va por debajo de él. Entonces, cuando combinamos o vemos esta palabra, dice upercusate o jupercusate, que sería la jupekusate, la pronunciación correcta de la palabra en griego, significa que mi obediencia es sujetarme o ponerme o acatar la voluntad de otra persona. Ahora, la cuestión aquí entonces de lo que está hablando el apóstol Pablo no es una cuestión de si obedezco o no obedezco. El tema es a quién obedezco. Tal vez ustedes me dirán, es que yo soy una persona muy obediente. El problema es a quién estás obedeciendo. Ahora, la invitación que está haciendo aquí el apóstol Pablo, lo que nos está mostrando el apóstol Pablo, era que ellos se tenían que sujetar o que se habían sujetado a él, se habían sujetado a la palabra de Dios, a su voluntad. Hoy compartía con los hermanos en la iglesia en relación a los fariseos, ¿no? Y el legalismo, y cómo podemos caer en el legalismo, y cómo el legalismo es tan dañino para el incrédulo, para la iglesia local. Y estas personas, los fariseos, habían perdido la sensibilidad de obedecer y de sujetarse a la palabra de Dios, poniendo por encima la ley. Y eso es tremendo. Ahora, sujetarme a Dios es un concepto distinto a lo que podemos hoy definir como lo que acabamos de ver del diccionario. Vamos a concretarlo un poquito más.
Sujetarse a Dios es reconocer y aceptar a Dios como la figura de autoridad en mi vida para ponerme debajo de su voluntad, en obediencia, confiando que su encomienda siempre es lo mejor. Repito, entonces, ¿qué significa sujetarme a Dios? Sujetarme a Dios es reconocer y aceptar a Dios como figura de autoridad en mi vida para ponerme debajo de su voluntad en obediencia, confiando que su encomienda siempre es lo mejor. Es difícil poder decir, me estoy encomendando a Dios cuando yo soy el que controla mi propia vida, ¿no? Cuando yo soy el que mando en mi vida, cuando soy el que gobierna su propia vida, ¿no? Es difícil porque entonces no estoy sujetándome a Dios. Hay personas que en apariencia o superficialmente dicen, es que soy una persona muy sujeta a Dios, pero estás cumpliendo con la encomienda que el Señor te ha dado. Por ejemplo, ¿qué encomiendas el Señor nos ha dado? La encomienda de llevar el Evangelio hasta lo último, ¿sí? La encomienda de amarnos los unos a los otros, de hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe, ¿no es así? Y hay muchas encomiendas que el Señor ha colocado en nuestra vida, en la vida del creyente, por ejemplo, el ejercicio de sus dones. Ahora, tal vez no me estoy sujetando a Dios si yo ni siquiera conozco cuál es el don que tengo y si yo todavía no pongo en acción el don que Dios me ha dado. Entonces, hay personas que vienen a la iglesia simplemente para recibir, pero no para dar. Entonces, no estoy sujetándome al Señor, sino yo quiero que la iglesia se sujete a mí para suplir mis propias necesidades. Ahora, aquí la pregunta es, entonces, en esta tarde, ¿quién es la autoridad a quien yo me estoy sujetando? ¿Me estoy sujetando a Dios? ¿Me estoy sujetando al Señor Jesucristo? ¿O me estoy sujetando a mí mismo? ¿O me estoy sujetando a otras personas? Hoy hablaba con alguien y me decía, es que yo he tomado decisiones en mi vida para que mi esposa esté contenta. Entonces, bueno, te estás sujetando o sea, aquí la cuestión de a quién debes de agradar, a Dios o a tu esposa, ¿no? Pero eso es un punto por ahí que necesitamos entender el contexto. Pero lo que voy es, ¿quién es quien está gobernando realmente mi vida? Debajo de quién yo estoy colocándome, entendiendo que eso es mejor para mí. Segunda pregunta que te quisiera hacer en esta tarde. ¿Es posible entonces poder llegar a sujetarse a la persona de Dios? Por supuesto que es posible sujetarme a Dios. Parecería imposible, ¿no? Cumplir con todas las expectativas de Dios o todo lo que Dios me pide en su palabra. Pero Dios no me pide que de un momento a otro yo entonces haga todo lo que Él me está pidiendo. Él se reveló de una forma progresiva y de esa manera también mi santificación tiene que ir siendo progresiva y mi obediencia va a ir creciendo y avanzando hacia la imagen de Cristo y va a ir avanzando a lo que Dios me va a ir pidiendo constantemente en mi vida. Quisiera compartir un versículo en Filipenses, ahí mismo, en el capítulo 2, regresando unos versículos atrás. El versículo 8 dice así, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Quién? Jesús. Está hablando ahí de Jesús. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos aquí el mayor ejemplo de sujeción y de obediencia, el ejemplo de Jesucristo, el cual menciona ahí que estando en una condición de hombre, siendo el Dios, se humilló a sí mismo y entonces dice, se fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Es posible obedecer? Sí, tenemos el ejemplo de Cristo. Y ahora fíjate qué interesante, porque Jesús al obedecer y obedecer hasta las últimas consecuencias, que generalmente nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios siempre y cuando las exigencias y las consecuencias no afecten mi vida y mi comodidad o mis intereses, ¿no? Este, eh,
pero aquí nos muestra el Señor Jesucristo un ejemplo de obediencia total y de sujeción al Padre, diciendo que Él fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahora, no solamente era algo doloroso, sino era algo vergonzoso morir de esa manera, era algo humillante. Ahora, después vemos que en el versículo 9, el Señor le exaltó, dice, hasta lo sumo, para que, dice, el versículo 10 después dice, ¿para qué lo exaltó? Bueno, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto me habla de que en un momento determinado, todas las personas van a tener que reconocer la autoridad de Jesucristo y colocarse debajo de su autoridad. Sin embargo, para muchas personas será tarde. Este momento que estamos viendo acá, hemos escuchado en algún momento, yo recuerdo algún mensaje en el Instituto Bíblico que alguien nos habló acerca de las tres rodillas, ¿no? La rodilla de vergüenza, la rodilla de humillación, diciendo, Señor, yo escuché de tu palabra, pero no quise creer. La rodilla de vergüenza, ¿no? De aquellos que quisieron o trataron de vivir su vida de acuerdo a su propia voluntad, aún a pesar de haber creído en Cristo. Y siempre nos exhortaban qué tipo de rodilla va a ser la tuya, ¿no? El Señor siempre va a manifestar entonces su autoridad. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y fíjate bien, recuerda lo que hablamos la vez anterior. ¿Cuál era el propósito de Dios para el creyente al salvarnos? Ser glorificado. Y aquí nos lo vuelve a repetir y dice que toda lengua le va a confesar que Él es el Señor, dice, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando yo me sujeto al Señor y obedezco al Señor, no solamente reconozco su autoridad, sino también cumplo su propósito de glorificar a Dios a través de mi vida. Ahora, ¿es posible sujetarme a Dios? Dijimos que sí. Solamente que la única manera en que yo podré sujetarme a Dios es si he nacido de nuevo. ¿Recuerdan ahí cómo hablaba Nicodemo con el Señor Jesucristo, hablando acerca del reino? Y Nicodemo era una persona que estaba viendo las obras de Jesús, que podía reconocer que solamente el Señor podía hacer eso, pero no había todavía esa convicción de haber creído en Él. Por lo tanto, no se había sujetado a la autoridad de Cristo. Pero para que podamos entonces sujetarnos realmente necesitamos nacer de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo, que no es algo, no se va a sujetar nunca al Señor. A veces como padres cometemos un grave error de querer que nuestros hijos se sujeten al Señor sin antes haberle conocido. Y entonces caemos en un terrible error de legalismo y religiosidad. Y entonces el legalismo y la religiosidad van a cerrar el corazón de nuestros hijos. Y tenemos que ser cuidadosos en esa área de tal vez buscar antes de que la persona se sujete a los principios de la palabra de Dios, se sujete a Cristo en obediencia para salvación. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos en Hechos en el capítulo 16, cómo realmente, que es donde se desarrolla toda la historia del inicio de la iglesia de Filipos. Si quieren acompañarme a Hechos en el capítulo 16, vamos a ver tres eventos que los hermanos pudieron ver y reconocer la autoridad de Jesús. Fíjense bien, Hechos capítulo 16, vamos a ver cómo el apóstol Pablo ha sido llamado por el Espíritu Santo para ir a la zona de Macedonia. Y incluso el apóstol Pablo estaba en su viaje misionero, había tocado algunas iglesias de la zona ahí del Asia Menor, y después él quiere ir hacia el Ponto, pero le es impedido por el Espíritu Santo y recibe una visión de un varón macedonio que lo lleva finalmente hasta toda la región ahí de Macedonia.
Y ahí vamos a ver entonces Hechos capítulo 16, que se desarrollan tres historias, comenzando con la vida de una mujer que, que fue un ejemplo, que salían, dice el capítulo 16, que las mujeres salían ahí afuera de la ciudad y vamos a ver ahí más o menos por el versículo eh, 14, comienza a hablar de una mujer llamada Lidia. En el versículo 13 está hablando que ellos el día de reposo salieron fuera de la puerta junto al río donde se solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí quiero mencionar algunas cosas interesantes. En la estrategia del apóstol Pablo fue muy similar a la estrategia del Señor Jesucristo, comenzando él a hablar en las sinagogas, ¿recuerdan? Entonces, cuando el apóstol Pablo iba a una ciudad nueva, lo primero que buscaba era una sinagoga. Sin embargo, aquí encontramos que no había ninguna sinagoga, y aunque había habido una diáspora o una dispersión de los judíos, había judíos viviendo en esa ciudad. Sin embargo, era una reglamentación que para que pudiera haber una sinagoga en una ciudad, por lo menos tendría que haber 10 varones que fueran líderes, digamos, de sus hogares para que pudieran comenzar una sinagoga. Evidentemente aquí no se reunían los 10 varones, líderes de hogar, que tuvieran un buen testimonio espiritualmente. Por lo tanto, ellos se reunían fuera de la ciudad porque ahí se hacía la oración, no había una sinagoga. Y vemos entonces que ahí había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Vemos aquí cómo esta mujer Lidia, y más adelante vamos a ver que también su casa, o sea, su familia, abrieron su corazón. La idea acá es que la palabra de Dios cumplió su función de espada, como dice Hebreos 4, versículo 12, que penetró hasta lo más profundo de sus pensamientos. Es que su mente se abrió para recibir la luz de la palabra, como cuando está un cuarto oscuro, una habitación, y levantamos la persiana, se abre y entra la luz. Así sucedió en la mente de esta mujer. No, ella tenía conocimiento, creía en Dios, pero la luz del evangelio no había entrado a su vida. Por lo tanto, ella podía tal vez creer en Dios, pero no estaba sujeta a su autoridad. Ahora vemos aquí que esta mujer abrió su corazón, bueno, la palabra abrió el corazón, su entendimiento, para creer lo que Pablo estaba predicando. Y ella automáticamente creyó en la escritura, ¿no? Y dice, no solamente eso, dice que el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, ella y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Para qué hermoso es ver ahora a una persona que reconoce la autoridad de lo que Pablo estaba predicando, porque era solo el evangelio lo que Pablo predicaba, y entonces esta mujer entiende el evangelio y se sujeta y ahora invita a ella a que ellos se queden para que la obra del Señor siga creciendo. Pero más adelante vamos a ver, a partir del versículo 16, que había otra persona que también reconoció la autoridad. Ahora, aquí había una mujer, describe a una mujer que ella iba siguiendo a estos hombres. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí vemos la autoridad de Jesucristo a través de la vida del apóstol Pablo y sus palabras dirigiéndose al espíritu inmundo. Y este espíritu, este demonio, ¿verdad? Salió en esa misma hora. ¿Ves? Vemos cómo él se sujetó finalmente y dejó a esa mujer. Esto
ocasionó una gran pérdida para sus amos, ¿no? Menciona ahí, por lo tanto, Pablo y sus compañeros o Silas son enviados a la cárcel y ahí sucede algo impresionante, porque vemos ahí cómo el carcelero y su familia también reconocen la autoridad de Cristo, y el carcelero, escuchando lo que Pablo hacía, sujeto al Señor, aún obedeciéndole, gozándose en medio de la tribulación, le está diciendo, están cantando salmos, el hombre lo escuchaba. Cuando después del terremoto el hombre los encuentra y les pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ahí Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Sí, porque la casa, los de su casa también creyeron, ¿no? Vemos textos más adelante como ellos también creyeron en el Señor y también fueron bautizados. Ahora vemos entonces cómo estos hermanos reconocieron la autoridad de Jesús, pero también vemos cómo el demonio reconoció esa autoridad de Jesús. Este carcelero se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Me gusta esa frase, ¿no? Que se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No solamente necesitamos creer en Dios, sino necesitamos creerle a Dios. Vamos a ver entonces aquí cómo es importante que entendamos qué es la sujeción. Cuando entendemos quién es Cristo, cuando entendemos su autoridad, entonces procedemos a dar el siguiente paso, que es sujetarnos a su voluntad, obedecer. Vamos a ver algunas otras evidencias para complementar esta parte de la autoridad del Señor Jesucristo. En el Mateo capítulo 8, versículos 23 al 34, encontramos un pasaje muy interesante. Lo voy a leer si me quieren acompañar. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos, de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En estos dos, aquí en este pasaje vamos a ver 2 eventos donde la naturaleza, los discípulos y los demonios, ¿verdad? Fueron testigos de la autoridad del Señor Jesucristo. Primero vemos a los discípulos ahí que están viviendo pasando en medio de una tempestad, ¿no es así? Dice el versículo 24 que la tempestad era tan grande que las olas cubrían la barca, dice, pero él dormía, ¿no? Y vemos cómo estos hombres estaban ya desesperados, ¿no? Por la situación. Ahora, recordemos que estas personas, estos discípulos, no eran ajenos a una tormenta. Ellos eran pescadores de oficio. Ellos eran personas que vivían constantemente en medio de las tormentas y la tempestad. Pero esta debe haber sido de tal magnitud que los asustó, ¿no? Que les dio miedo, o también ellos sabían las consecuencias de una tormenta así. Dice que lo despertaron y le dijeron desesperados. Vemos aquí la expresión de su exclamación diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ellos ya se veían muertos, ¿no? Ahogados en medio de la tempestad.
Y él dice, ¿por qué tenéis? Dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sí? Les falta fe a ustedes. Dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar y les hizo grande bonanza. Ahora ellos habían creído en Cristo, pero no le estaban creyendo a Cristo. ¿Sí? Ahora ellos por eso tenían miedo. Porque a veces como creyentes hay cosas que sabemos en nuestra vida cristiana? Somos conscientes de esas cosas, pero nos da miedo. Porque no le creemos al Señor. ¿Sí? Eh, a veces cuando somos desafiados a ir y predicar el Evangelio o dar pasos de fe en nuestra vida, decimos, sí, Señor, yo sé que es tu voluntad, es tu espíritu el que habla, yo sé que tú eres el proveedor, pero Señor, tengo miedo, no lo quiero hacer, ¿verdad? O viene una prueba, una circunstancia difícil a mi vida y yo no la quiero enfrentar. Bueno, es porque no le he creído al Señor y necesito creerle a Él para colocarme debajo de su autoridad. Pero después vemos, dice el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Una evidencia de su autoridad sobre la naturaleza. Pero después vemos una evidencia de su autoridad sobre los demonios. ¡Qué tremendo! Dice ahí que era una gran cantidad de demonios los que tenía este hombre. Ahora, vemos cómo los demonios se sujetaron. El versículo 31 dice, si nos echan fuera, permítenos, ¿no? En el versículo 29 le dice, Jesús, Hijo de Dios. Y luego continúa diciendo, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos ya conocen la voluntad del Padre y saben qué es lo que les espera. Dice, ¿nos viniste a atormentar antes de tiempo? Ahora, vemos cómo ellos, los demonios, reconocían esa autoridad y cómo el Señor tiene autoridad sobre estos espíritus. Después se les dijo, id, y ellos salieron y se fueron al hato de cerdos. Pero después dice que los que estaban apacentando los cerdos vieron todo lo acontecido y fueron a la ciudad y contaron. Ahora, qué interesante, porque ellos se convirtieron en testigos de Cristo, ¿no? Fueron misioneros contando a la ciudad lo que había sucedido afuera. Dice, y no solamente las cosas, dice, sino todo lo que había pasado con los endemoniados, que fueron liberados y fue su vida transformada. Ahora aquí, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer su autoridad? ¿Por qué nos cuesta tanto sujetarnos a su autoridad? Cuando nosotros vemos que Él tiene la autoridad sobre la naturaleza, aún sobre los espíritus, y batallamos para colocarnos debajo del Señor y ponerlo como la máxima autoridad de nuestra vida. Pero me encanta ver la historia más adelante. Nos explica que este hombre endemoniado que fue liberado se acerca al Señor y le dice que quiere ir con él. Y el Señor le dice que no. Y él obedece, se coloca bajo su autoridad. Ahora, yo recuerdo que cuando conocí a Cristo, lo único que quería era estar cerca de las cosas del Señor. Y yo a los 6 meses me fui a estudiar al Instituto Bíblico, ¿no? Porque quería absorber. Ahora, el Señor le dijo algo contrario, ¿no? Y a veces nosotros, alguien recibe a Cristo y lo vemos muy entusiasmado y animado, lo primero que le decimos, vete a Instituto Bíblico a estudiar para que pueda crecer. Pero ¿sabe qué? La indicación acá fue contraria. Dijo, no, ¿sabes qué? Ve con los de tu casa y cuéntales. Muy interesante la historia, continúa hablando más adelante. Cuando el Señor va a Decápolis, Él llega a Decápolis y dice que ya no era necesario que Él compartiera. Y la sorpresa, ¿sabe cuál es? Que ya no era necesario que Él hablara en Decápolis de Él mismo, porque había una persona que había hablado de Cristo en Decápolis. ¿Sabes quién era? El endemoniado. Este que había sido liberado, ahora había vuelto a hablarle a su familia en Decápolis, que era al otro lado del mar de Galilea. Y ahí entonces él hizo una tremenda obra. Es cuando nosotros decidimos sujetarnos a Dios, un hombre recién convertido se sujetó a Cristo, se fue a contarles lo que había sucedido en su vida y Dios trastornó todo de Decápolis. El Evangelio llegó a Decápolis a través de la vida de este hombre. Vuelvo a preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto sujetarnos a la autoridad del Señor? Reconocerla y luego sujetarnos a ella. Ahora aquí es donde llegamos al punto de
de que debemos de entregar nuestras riendas a Él. Ahora, por qué tenemos que hablar de entregar las riendas? Para entender mejor el concepto, tenemos que entender que existen dos reinos. Vivimos en medio de dos reinos. Uno es el reino de este mundo y otro es el reino celestial o el reino de Dios. Y entre esos reinos existe una lucha, ¿ok? Vamos a ver la definición de reino. Reino significa un territorio sometido al gobierno de un rey. Ahora, en este caso, cuando hablamos en la vida cristiana, el territorio no es físico, sino es en el corazón de las personas. Ahora dijimos que estos dos reinos, uno es el reino de este mundo. Este reino, ¿cuál es? Bueno, el que se establece cuando el Señor expulsa a Lucero de su presencia. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, este es el reino que ha sido establecido en este mundo, el reino del príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas. Es el mundo, el sistema, el gobierno que gobierna este sistema en el cual estamos nosotros inmersos. Ahora, lamentablemente muchos hoy se asustan y dicen: no, es que el nuevo orden mundial nos va a controlar. Hermano, hermana, ya estamos controlados por eso. O sea, estamos controlados por el príncipe de las potestades de las tinieblas en este mundo. O sea, ya no tenemos que sorprendernos, ya estamos, ¿sí? Solo que su tiempo de manifestarse no se ha hecho más evidente, pero es evidente que va a venir. Ahora, no depende de mí que eso cambie. Es voluntad de Dios y yo no puedo torcerle el brazo a Dios para que Él cambie su voluntad o sus tiempos. Si tú piensas en alguien que quiso cambiar la voluntad de Dios, piensa en aquel rey que el Señor le dijo que iba a morir, ¿no? Y entonces él dijo: concédeme otros años de vida. Y sabes, el Señor le concedió 15 años más de vida. ¿Y qué sucedió después? Entregó todo a los babilonios, les mostró todo. Y sabes, su vida, en lugar de glorificar a Dios, fue para evidenciar un total enfriamiento y alejamiento de la persona de Dios. Entonces, ¿a qué vamos? Ahora, este mundo, este reino de las tinieblas, este reino, el reino de este mundo, es un reino que, que tiene muchas categorías, desde un sometimiento consciente al príncipe de este mundo, desde un sometimiento consciente en el reino del materialismo, o también, que esto es lo más común, ¿verdad? Nuestro propio reino, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos identificar el reino de este mundo? Primero, con el reino del príncipe de este mundo. Segundo, se puede evidenciar a través de un reino de materialismo. Y tercero, a través de un reino propio, ¿sí? Nuestro propio reino, ¿sí? Egolandia, o podría yo decir Camacholandia, ¿no? O Ariaslandia, el gobierno donde yo quiero reinar y dominar con mi propia vida. Ese es el gobierno que a veces nosotros tenemos, ¿no? O Motalandia, ¿no? Donde Marcelino quiere gobernar su propia vida y establece su propio reino. Ahora, la principal estrategia del diablo, hermanos, no es una rebeldía abierta o que cometas pecados escandalosos, sino es que comiences haciendo lo que tú quieras con tu vida, que seguramente sí terminará en una rebeldía abierta o algún pecado escandaloso que dañe tu vida y los que están a tu alrededor. La estrategia del diablo es muy notoria. Él no va a ir de frente para que tú te rebeles, ¿ok? Va a comenzar con algo pequeño. Obedece tus propios deseos. Haz tu propia voluntad, ¿sí? Y después eso, finalmente, si yo voy cediendo terreno para que ese reino controle mi vida, finalmente va a terminar tal vez con un pecado, una rebeldía abierta y un pecado escandaloso en mi vida que afecte y dañe a todos los demás. Ahora, ¿cuáles son las características de este reino terrenal?
o este reino del mundo, o estos tres categorías, ¿no? El del príncipe, el del materialismo y el del egoísmo. Sus características son la altivez, el orgullo, el egoísmo, el engaño, la independencia, la superficialidad, lo temporal y aparte que es limitado porque va a tener su tiempo, ¿sí? La gente quiere vivir en su propio reino y satisfacerse a sus propios deseos, pero son temporales, ¿sí? No son duraderos. Yo puedo hacer cosas para satisfacer mi propia vida, pero después se va a ir, o sea, no va a durar, no va a haber satisfacción que perdure. Y dijimos, bueno, este reino tiene su final, ¿no? Y vemos en Apocalipsis cómo este reino terminará. Pero después, por otro lado, vemos el reino de Dios. El apóstol Pablo nos explica más sobre esto en Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo también nos dice en el versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Las características entonces del reino de Dios es un reino de justicia, de paz, de gozo, de poderoso, verdadero, amoroso, eterno. Es un reino por el cual vale la pena que perdamos todo para obtenerlo. ¿Se acuerdan que hay una serie de parábolas en los evangelios que nos hablan acerca del reino? Y comparan al reino de Dios como un tesoro preciado, como una perla preciosa, donde el que le encuentra, el que encuentra el tesoro va y vende todo y compra el terreno y entonces pierde todo para comprar ese terreno porque sabe que allí hay algo mejor. Cuando habla de la perla preciosa, ¿no? Dice, va y vende todos sus bienes y entonces compra esa perla porque sabe el valor que tiene. Ahora, vale la pena, hermanos, hermanas, perderlo todo y entregar todo en nuestra vida para ganar el reino. Ahora, no estamos hablando de ganar nuestra salvación, sino para vivir en el reino y disfrutar de los beneficios del reino de Dios. Vale la pena renunciar a este mundo, renunciar al materialismo y a todo lo que el mundo nos ofrece. Ahora, ¿cuál es la razón principal por la cual todavía nos resistimos a que el Señor sea quien reine en nuestra vida? No podré obedecer al Señor y ocuparme hasta terminar la obra si no me sujeto a Él, si no pongo a su reino en el primer lugar en mi vida. Bueno, el primer obstáculo y el mayor creo que es nuestro orgullo. Quiero ponerte un ejemplo que encontramos en Daniel capítulo 4. Ahora, hay varios personajes en la escritura que tenían el conocimiento y sabían, pero finalmente pues decidieron establecer su propio reino por su orgullo. Por ejemplo, Nabucodonosor, que es del que vamos a hablar en este momento, pero también Saúl, ¿se acuerdan? Cómo él decidió hacer las cosas a su propia manera y no a la manera de Dios. Por lo tanto, él no tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios tuvo que buscar un hombre conforme a su corazón. Él tenía que esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio y él hizo su sacrificio. ¿Sí? Locamente has hecho, está hablando ahí la palabra locamente has hecho, es insensatamente actuaste. Salomón fue un hombre que Dios le dijo que no se mezclara con mujeres, que no tuviera caballos. ¿Y qué hizo? Tuvo 1000 mujeres, ¿no? 300 esposas y 700 concubinas. Él estableció su propio reino. Y podemos ver una infinidad de personajes en la escritura que quisieron establecer su propio reino y no vivir en base al reino de Dios. Pero vamos a ver Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, a partir del versículo 24, dice, esta es la interpretación, oh rey, pensando ahí en Nabucodonosor que había tenido un sueño y no había quien se lo interprete, entonces viene ahí y Daniel escucha, viene extraído delante del rey y Daniel interpreta el sueño. Y le dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mí el rey.
que te echarán de entre los hombres, perdón, con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ahora, dice ahí, no escucha, vamos a avanzar, cómo Daniel le da este consejo, pero Nabucodonosor no escucha el consejo de Daniel, ¿no? Y vamos a ver cómo se cumple ese sueño. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora conocemos la historia y vemos que Nabucodonosor fue un hombre que terminó, parecía una bestia, ¿no? Ahí salvaje. Ahora, interesante algunos conceptos. Este sueño le vino porque él era el dueño de su propio reino. Él vivía en su propio reino, ¿sí? Y él se jactaba de su reino. Su orgullo era impresionante. Dice en el versículo 25, ¿no? Diciéndole lo que le iba a suceder, dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Fíjate, aunque nosotros querramos establecer nuestro propio reino, Dios está por encima y Él en su soberanía lo controla. Dice, y lo da a quien Él quiere. Un Dios soberano. Versículo 26 dice, significa que tu reino quedará firme, pero luego que reconozcas que el cielo gobierna. Qué tremendo, ¿no? Que reconozcas que el cielo gobierna. Ahora, dice el versículo 27, frases interesantes. Acepta mi consejo. Y después dice, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos. Ahora, la redención de nuestros pecados ya no depende de hacer buenas obras, ¿no? Tampoco ahí era la gracia de Dios, pero aquí vemos cómo Él está siendo instado a redimir sus pecados con justicia, con los sacrificios que se hacían. Ahora dice que, Él, eso podrá prolongar su tranquilidad. No hace caso, recibe las consecuencias y es humillado por Dios. Y en el versículo 34 entonces comienza a decir, frases importantes aquí, dice, yo Nabucodonosor. Ahora me encanta porque esta es una confesión de Nabucodonosor y el reconocimiento. Dice, alcé mis ojos al cielo. O sea, generalmente una persona que establece su propio reino siempre tiene fijados sus ojos en sí mismo. Fíjate cómo el que vive en su propio reino siempre está preocupado por lo que él piensa, lo que él quiere, lo que él necesita, y está centralizado en sí mismo. Vive pensando en sí y no piensa en los demás, ¿no? Pero acá dice Nabucodonosor, tuve que alzar mis ojos, quitar mi mirada de mí mismo y ponerla en el cielo, donde estaba Dios, ¿no? Y mi razón, dice, fue de vuelta. Hermanos, cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en el Señor, perdemos la razón. Eso fue lo que hizo que Saúl actuara de manera insensata, locamente, porque él puso sus ojos en él, no en lo que Dios le había pedido.
Y él dijo, yo le voy a ayudar a Dios y voy a hacer su voluntad y voy a hacer el sacrificio, no voy a esperar a Samuel, porque la gente se me está desertando. Pero ¿sabe qué? Quitó sus ojos del Señor y lo puso en él. ¿Te acuerdas Pedro cuando quitó sus ojos de Jesús mientras caminaba en el agua? ¿Qué pasó? Se hundió. Nosotros tenemos que acudir en nuestra mirada al Señor. Dice, y nuestra razón será devuelta. Dice, y bendije al Altísimo. Es solamente cuando hay una claridad espiritual en mi vida y mis ojos están puestos en el Señor, puedo bendecir a Dios y adorarle a Él. Dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahora, cuando nosotros estamos fijados en nosotros mismos, estamos impedidos de poder adorar a Dios con nuestra vida. Versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Esto no es algo trágico, esto es una realidad, no somos nada, porque dijo Jesús en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y Él hace según su voluntad. Continúa el versículo 35, al final dice, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay alguien con mayor autoridad que el Señor. Finalmente, cuando Nabucodonosor se sometió al gobierno de Dios en su vida, dice, Dios restableció la majestad de su reino. Dice, mi razón primero me fue devuelta, después la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Qué diferente es cuando nosotros entregamos el control y el dominio de nuestra vida al Señor. Cuando decidimos que Él sea el rey de nuestra vida. Entonces vuelve la dignidad, vuelve la razón, vuelve la dignidad a mi vida. Cuando yo estoy centrado y yo quiero establecer mi propio reino, pierdo todo eso. Se pierde la dignidad, se pierde la sensatez y se pierden muchísimas cosas más. Pero ahora dice finalmente aquel que vive bajo el dominio de Dios, el reino de Dios, alaba, engrandece y glorifica al Padre. Dice ahí el versículo 35. Qué ejemplo para nosotros los creyentes, un hombre como Nabucodonosor decir esto. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey. ¿Cuál es la razón? Porque sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar al que anda con soberbia. Y esto nos tiene que hacer tener delante de él. Ahora aquí vamos a ver algunas razones que nos menciona aquí, por las cuales debemos sujetarnos a Dios. Primero, porque Dios es soberano, dice el versículo 35. Ya lo expliqué. En segundo lugar, porque sus obras son verdaderas, dice el versículo 37. ¿Sí? Sus obras son verdaderas. Todas, ¿no? No solamente unas, todas sus obras son verdaderas. Versículo 35 también dice que sus caminos son justos, ¿no? Y por último, porque él puede humillar a los que andan con soberbia. Son 4 razones por las cuales nosotros podemos sujetarnos o para sujetarnos al Señor que nos enseña Nabucodonosor. Ahora, sujetarse a Dios. ¿Qué es sujetarse a Dios? Dijimos que sujetarse a Dios es reconocer y aceptar a Dios como la figura de autoridad en mi vida para ponerme debajo de su voluntad en obediencia, confiando que su encomienda siempre es lo mejor. Así, hermanos, como la iglesia en Filipos, debemos nosotros también sujetarnos al Señor Jesucristo. Esto no es una opción, no es opcional. Esto es un imperativo. Esta es una orden que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. De esta manera estamos terminando entonces y el estudio de hoy y desafiándonos, ¿no? a que analicemos nuestro corazón. ¿Quién está realmente reinando en nuestra vida? Si yo realmente le he entregado las riendas de mi vida al Señor, o si yo soy el que las quiere controlar. Señor, sí, tú quieres esto para mí, pero no, yo creo que es mejor así, ¿no? Señor, yo sé que tú me estás llamando a servirte, a prepararme, pero no, mira, yo creo que esto puede ser de esta manera. Ahora, esa actitud de nosotros, ¿sabe qué hacer? Es decirle a Dios, Señor, yo sé más que tú, ¿sí?
tu autoridad no es tan importante porque yo soy mi propio Dios y yo soy el que controla mi vida. Yo sé que es lo mejor para mí. Ahora, ¿tú crees que realmente comparando, tú tengas algo mejor que lo que Dios tiene para ti? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no podemos decir que yo tengo algo mejor de mí mismo que ofrecer? No puedo decir eso. El Señor tiene lo mejor. En la definición que hablábamos, decíamos lo siguiente, quiero repetirla nuevamente: sujetarse a Dios, es reconocer y aceptar a Dios como figura de autoridad en mi vida para ponerme debajo de su voluntad en obediencia. Ahora, fíjate bien, confiando que su encomienda siempre es lo mejor. ¿Saben qué, hermanos? Yo le doy gracias a Dios por la pandemia, porque la pandemia no solamente nos ha unido a algunos compañeros, y hoy tenemos a través de la pandemia la oportunidad de hacer esto, sino porque la pandemia nos ha llevado a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Nos ha llevado a realmente analizar en nuestro corazón quién es el que gobierna nuestra vida. En lo personal he tenido tiempos donde he tenido que analizar mi corazón, si son mis deseos quienes me gobiernan o es el deseo de Dios quien gobierna mi corazón. He tenido que hacer ajustes importantes en mi vida. Y ahora yo te invito a ti a que tú también hagas los ajustes necesarios para saber, para entregarle completamente las riendas al Señor. Aquí, ese concepto de entregar las riendas es como cuando el jinete se sube al caballo y entonces el caballo es el que tiene la fuerza, el que avanza, pero el que tiene la autoridad sobre esa fuerza es el que está sobre él y va llevando las riendas, con las riendas, hacia donde quiere que el caballo vaya. Hacia donde quiere llevar el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? Tal vez ya te lo ha mostrado de una, de otra, de diferentes maneras, pero no has querido entregarle tú las riendas al Señor. Quieres seguir reinando y gobernando tú mismo. ¿Qué vas a hacer? Hay que entregar las riendas. ¿No es así? Terminamos orando. Padre, te damos